Asambleísta Escala, muchísimas gracias por estar aquí. Asambleísta, cuéntenos, ¿cómo quedó esa ley? ¿Cómo la ve usted? Bueno, muy buenos días. Correa, como salió golpeado en el debate, en el tratamiento de la ley de educación en la Asamblea Nacional, porque su proyecto fue reestructurado totalmente, fue cambiado. Se le introdujo propuestas de carácter democrática, progresista, que apunta a mejorar la calidad de la educación, como por ejemplo, en los principios y fines de la educación, se acoge la propuesta íntegra de la Unión Nacional de Educadores, la propuesta pedagógica emancipadora, que es la Escuela Eduque para la Patria, para la Libertad. Por eso veta la ley. Y en el veto ya la Asamblea Nacional, qué vergüenza y qué incapacidad para César Rodríguez, que no pudo lograr 57 votos, es decir, la mayoría simple para allanarse a los artículos que fueron objetados en el veto del presidente Rafael Correa. 37 artículos pasarán por el Ministerio de la Ley sin aprobación, serían ilegítimos, y nos ratificamos en 5 artículos. En el artículo 12, en el veto Correa pretendía introducir las 2 horas de religión. Se le cayó la careta a este que dice que su gobierno es revolucionario y alfarista. Hoy se demuestra entonces pretender afectar la educación laica o el laicismo consagrado con la revolución alfarista. Se demuestra su actitud, su política retardataria. Eso no pasó, logramos... ¿Cómo quedó? Eso no hay obligación de que en los colegios haya religión. Definitivamente que no, porque eso era un retroceso en la historia y la lucha de los pueblos del Ecuador que alcanzaron la vigencia. Pero si en un colegio quieren dar religión, lo pueden hacer. Bueno, las escuelas Hay colegios religiosos aquí, colegios de monjas, de curas, colegios de Opus Dei, por ejemplo, básicamente, la religión es algo muy importante, bueno, eso sí se puede hacer y se puede seguir. El colegio, escuela, claro, escuelas, colegios fiscomisionales pueden seguir. Lo grave es que era todos los planteles educativos, todo el sistema educativo público estaba de pronto en la obligación, si se aprobaba el veto, como lo había enviado Correa, de impartir la enseñanza religiosa. Pero era si los padres de ese colegio querían. Es que si en la mayoría, fíjese usted, en un curso son 20 padres de familia, 15 católicos, 5 evangélicos, 2 mormones, la mayoría, entre comillas, que era democrático, estaba obligado a aceptar lo que aparentemente era democrático, las 2 horas de religión católica. Pero no estaban obligados a asistir en esa parte, ahí estaba la democracia, ¿no? Si la mayoría de padres quería la educación religiosa, podrían adoptarla en ese colegio, y los que no eran católicos no tenían la obligación de asistir a esa clase. Pero bueno, eso en definitiva ya no se aprobó. Clases y otros haciendo otras actividades. Eso era discriminatorio. En todo caso, eso no pasó felizmente, y se demuestra que Correa quiere una educación domesticadora, porque ya en el bachillerato único elimina materias importantes como cívica, realidad nacional. ¿Se eliminaron? Sí, se eliminaron. Fíjese usted, esa es la educación retardataria, atrasada que quiere Correa. Pues nosotros, y triunfó la educación, el magisterio, la UNE, nuestro partido, el Movimiento Popular Democrático, que siempre lucha por una mejor educación. Entonces se defendió el laicismo. Lo importante también es que el estímulo a la jubilación docente ya no va a ser de 12.000 o 14.000 dólares como lo venía planteando el gobierno de Correa. Es decir, la transitoria que fui redactor en Montecristi, que alcanzamos con el magisterio con huelga de hambre, se la transcribe aquí, y el mínimo o el piso sería de 33.000 dólares. Por 30 años de servicio. Por 30 años de servicio, y el tope máximo 39.600 dólares, es decir, con 40, pero esto es lo que puso en el veto, menos 5 años. Es decir, a partir de los 35 años, 39.600 dólares. Es decir, un avance muy importante, significativo. No le permitimos que se nos reduzcan las categorías. De 10 categorías que tenemos actualmente, el proyecto original de Correa era reducir a 4 categorías. En la Asamblea defendimos las 10, incremento salarial, pero en el veto, Correa, no contento con eso, siempre expresó su odio a ese magisterio. En el veto reducía el salario en 3 categorías, en la segunda categoría I, en la tercera categoría que le llaman H, y la cuarta categoría G. ¿Cómo quedaron en las evaluaciones? Que ese también era un punto de polémica. Bueno, mire usted... ¿Se harán las evaluaciones a los maestros? Sí, mire que yo fui, como le decía, redactor en Montecristi de todo el articulado de educación, y ahí logramos introducir el 346. Este artículo habla de la evaluación en todo el sistema educativo integral. Por lo tanto, lo que era bandera de la UNE en el paro, que expresa su justeza en ese momento de la lucha, la resistencia del magisterio, se logra crear la entidad autónoma de evaluación. En el veto, Correa se toma por asalto
sin concurso de mérito, como es su característica, como quiere hacer ahora, al tomarse por asalto el Poder Judicial, sin concurso de merecimiento y oposición, donde queda tan aumentada meritocracia que dice él. Es autónomo, sin embargo, él pone directamente 3 representantes allí. Eso nosotros vamos a plantear reformas a la ley. Y además, por ser inconstitucional, podría correr, estaría sujeto a una demanda de carácter inconstitucional. Pero primero, una vez que se ponga en vigencia, aquello que entrará de manera ilegítima por el Ministerio de la Ley, que no mereció aprobación en la Asamblea Nacional, son artículos que vamos a plantear reformas a la ley. Dígame uno importante. Uno importante, el tema de la Junta Distrital, que sería la instancia para sancionar maestros. Ahí no hay representante, definitivamente los padres de familia, la comunidad, y lo más grave... No hay representante de padres de familia de la comunidad. Y lo más grave es que allí se atenta al principio que determina la Constitución, concurso de mérito y oposición. Junta Distrital Junta Directiva de Evaluación. La Constitución dice que todos los cargos en la función pública para ingreso y para ascender o alcanzar un nivel directivo en la carrera administrativa debe ser por concurso de mérito y oposición. Eso tiene que ser reformado totalmente. De tal manera que estas cosas, estos aspectos los vamos por esa vía a recuperar. Otro punto importante que habría que analizar. Otro punto importante es el tema de los compañeros educadores populares permanentes, que la ley estableció que ellos que ganen el mínimo vital, es decir, el salario básico unificado 264, ¿verdad? Se le garantizaba estabilidad, porque tienen 20, 30 años, ¿y saben cuánto ganan? $150, sin aporte al Seguro Social, 13,000 educadores. Si hay alguien que tiene que ir preso, es el anterior ministro de Educación, Raúl Vallejo, que tiene una glosa por más de $30 millones. Y lo aprobado por la Asamblea estableció que aquellos maestros tenían que ser afiliados al Seguro Social. Hoy se demuestra una vez más que es toda una mentira, demagogia, lo que hoy pone Correa en la consulta popular. O sea, ¿cómo quedan estos educadores populares? Simplemente quedan tal como están. O sea, con $150 de sueldo sin Seguro Social. No, ni 250, sino 150 dólares. Es decir, mantiene la precarización laboral. De tal manera que nosotros vamos a insistir mediante reforma a la ley, el introducir estos derechos que deben percibir los compañeros. Mire usted que en ¿El bachillerato unificado quedó? Eso se mantiene, en eso no hay problema, hay que discutir los contenidos. Que ya... ¿El bachillerato unificado se aprobó? Sí, se aprobó el bachillerato unificado, pero que sí hay que analizarlo, porque le decía, eliminan materias significativas. El análisis de una universidad dice que en el texto, en ningún lado habla o se expresa la palabra patria, soberanía, defensa de los recursos. En definitiva, es una educación solo ajustada a los intereses del mercado para acumular ganancias, mano de obra barata, calificada, es decir, para la explotación. Y el tema de los alumnos que les preocupaba, si pueden o no pueden salir a expresar su opinión a favor o en contra de políticas estatales o de cuestiones sociales también. Mire que por un lado hay contradicción, que por un lado se garantiza la libertad de expresión, libertad de organización, participación con voz y voto en toda la estructura del sistema educativo, pero por otro lado está la política reaccionaria, represiva de Correa, que sanciona a aquellos estudiantes que expresan el derecho a la resistencia. Pero bueno, lo que dice es que no se les permite actos de vandalismo, lo cual no, ni siquiera dice, ni siquiera eso dice, por fraude o deshonestidad. ¿Quién califica eso? Y serían sancionados. Mire, y algo importante que en el veto pretendía Correa, evitar que la autoridad educativa nacional o el ministro o ministra de educación, que así se llama actualmente, no se someta a evaluación. Cuando el MPD redactó el articulado de educación en Montecristi, dice que todos se someten a la evaluación, desde el ministro hasta el último representante. ¿Y no sería eso porque el ministro estaría sujeto a una evaluación más de tipo político que técnico? No, la gestión también, para que no se entreguen galletas con gusano, coladas con podridas, leche también descompuesta, y no solamente eso. Fíjese usted, presencia del magisterio, presencia del magisterio en el Consejo Nacional de Educación para elaborar el Plan Nacional de Educación, que hasta el momento no existe. Es decir, no se pueden librar de la presencia de los actores del sistema educativo, como también estarán los representantes del sistema de educación intercultural bilingüe, afroecuatoriano. En definitiva, avances importantes, triunfó la educación y salió derrotado Correa en su intento de
en su política retardataria de imponer las 2 horas de religión. No importa quién haya salido derrotado. Muchísimas gracias, asambleísta Jorge Escala. Lo importante es que tenemos una mejor ley de educación y que de aquí para adelante podremos mejorar las perspectivas para nuestros estudiantes ecuatorianos.